Buenas tardes, alumnos. Quería transmitirles en este PowerPoint que tiene que ver con la unidad 3, el proceso de atención de enfermería. Nosotros vamos a hacer hincapié en una de las etapas de ese proceso, que es la valoración, y ustedes van a comenzar a utilizar una guía que elaboró una teorista, Marjorie Gordon, que tiene que ver con los patrones funcionales. De eso trata esta unidad. El proceso de atención de enfermería es el instrumento y la herramienta que utiliza enfermería para poder planificar los cuidados de enfermería. Es un proceso sistemático. ¿Qué significa? Sistemático significa que tiene pasos que cumplir, se hace de una manera ordenada. Hay etapas que cumplir y que deben realizarse una para poder pasar a la siguiente. Es un proceso dinámico porque permanentemente se va monitoreando y evaluando la respuesta obtenida a partir de cada intervención para ver si es necesario modificarlo. Es humanístico porque nuestros cuidados van a ser siempre a personas. Entonces, todas las consideraciones que tenemos para las personas van a ser tenidas en cuenta. Está centrado en un objetivo. Yo tengo que proponerme algo, qué es lo que quiero lograr, y a partir de allí es cuando comienzo a elaborar este proceso de atención de enfermería. Resumido, el PAE lleva la teoría a la práctica, ¿sí? Es indispensable para la ejecución de los cuidados y cuidados integrales y de calidad. El proceso de atención de enfermería se abrevia con siglas PAE. Esas siglas significa el proceso. Este proceso cuenta de 5 etapas. La primera etapa es la valoración, la segunda es el diagnóstico, la tercera es la planificación, la cuarta es la ejecución y la quinta es la evaluación. Yo les decía que es un proceso sistemático en el sentido de que yo tengo que ir avanzando desde una etapa para pasar a la siguiente. Pero es dinámico porque me hace una revisión continua de lo que vengo haciendo, es decir, que puedo ir y venir, no es estático, es dinámico. Permanentemente reviso cómo estoy haciendo, de qué manera voy avanzando en ese proceso. La valoración es la primera etapa. Ahora vamos a profundizar un poco más sobre ese tema, pero yo necesito decirles que una vez que logro reunir los datos y encuentro algún dato significativo o relevante en esta primera etapa, estoy lista para pasar a la segunda etapa. La etapa del diagnóstico de enfermería es el enunciado que realizamos señalando que hay un problema real o potencial que se va a relacionar con una causa. La planificación es donde yo escribo ese plan de cuidados que voy a llevar a cabo, ¿sí? Las intervenciones de enfermería deben estar escritas, deben ser claras, deben ser precisas, deben tener establecido el tiempo en que las realizo para que todos podamos actuar de igual manera. La ejecución es la puesta en marcha de ese plan de cuidado, es decir, concretamente realizar esas actividades. Y en la evaluación voy a poder reconocer si estoy logrando el objetivo propuesto, si necesito revisar alguna de esas actividades, me faltaron datos, el diagnóstico cambió, el plan de cuidado necesito revisarlo, alguna actividad que hice debería mejorarla, modificarla, reemplazarla. Por eso se habla siempre de que es un proceso dinámico. En la primera etapa, que es la valoración, lo que se realiza es la recolección de datos. Recolectamos datos. ¿Y qué significa datos? Informaciones, elementos, planteos que realice la persona, información suficiente para poder reconocer y entender cuál es el cuidado que necesita la persona, ¿sí? Hay datos que vienen de distintas fuentes. ¿Qué significa la fuente? ¿De dónde obtengo el dato? ¿Quién me está dando ese dato?
Ahora lo vamos a ver más adelante en concreto. Pero esta valoración es una valoración que también va a cumplir pasos, es decir, que es un método sistemático y organizado, no lo hago de cualquier manera. Voy a obtener datos utilizando distintas técnicas y también distintos instrumentos. Tenemos cuatro tipos de datos. Objetivos, subjetivos, antecedentes y actuales. ¿Qué son los datos objetivos? Los datos objetivos son aquellos que se pueden medir, que se pueden comprobar, que ese dato lo vamos a poder obtener cualquiera de nosotros. Todos podemos comprobar ese dato, es decir, que va a ser algo que pueda comprobarse, que pueda medirse. Un ejemplo es un valor de algún signo vital. Por ejemplo, controlo la tensión arterial, obtengo un dato y ese dato lo corroboro a través del instrumento que utilizo, pero también lo puede corroborar mi compañera. El valor de un peso, de una talla, el valor de una temperatura corporal, todo utilizo instrumentos y lo compruebo al dato. Lo mismo también, por ejemplo, una coloración en la piel que tenga que ver con disminución de oxígeno, que se llama cianosis, o algún problema severo hepático que da una coloración amarillenta en la piel. Son datos que se pueden comprobar y que no solamente lo veo yo, sino que el resto del equipo de salud también lo está viendo y lo comprueba. O mis colegas pueden dar fe de que es un dato objetivo. Se puede probar, se puede comprobar, se puede medir. El dato subjetivo va a estar dado por la persona o el grupo familiar o un colega o alguien del equipo de salud, y también se incluye como dato subjetivo toda información que provea de la historia clínica. Un dato subjetivo generalmente no lo puedo comprobar. La persona me dice que se siente triste, que tiene sed, que siente hambre, que tiene dolor. Y son cosas que yo las creo, las acepto, busco resolverlas, pero solamente la percibe la persona, ¿sí? O la familia me dice, no cumple con la dieta, se resiste a tomar los medicamentos, o toma todos los medicamentos que dan por las publicidades. Cualquier dato de ese tipo que yo no lo pueda comprobar va a ser un dato subjetivo. Y en este caso recuerden también colegas, partes del integrantes de salud y también la historia clínica. En esto de antecedentes y actuales es más simple, ¿no? Un dato de antecedente tiene que ver con algo que pasó anteriormente al momento en que estoy interactuando con esa persona. Por ejemplo, que me cuente que hace 3 años estuvo internado por una neumonía. Es un dato de antecedente. Me dice, hace 10 años me hicieron un reemplazo de cadera. Es un dato de antecedente. Desde hace 10 años tomo medicamentos por la diabetes. Es un dato de antecedente. Un dato actual ocurre en ese momento en que yo estoy interactuando. Por ejemplo, tengo náuseas. Siento dolor en la pierna derecha. ¿Entienden? Es algo actual, es de ese momento. Me siento deprimida, por ejemplo. Me siento mal consigo misma. ¿Entienden? Son datos que me está dando la persona a conocer en ese momento de lo que está sintiendo en ese momento, ¿sí? Las fuentes de datos pueden ser primaria o secundaria. La fuente primaria es la persona con la que interactúo. Todos los datos que me aporte la persona con la que yo interactúo en esa intervención de cuidado se considera fuente primaria. Y la fuente secundaria, por ejemplo, es un amigo de esa persona, la familia, mis colegas que tal vez lo conocen o que han obtenido datos, el equipo de salud, el médico, el kinesiólogo, la nutricionista. Puede ser también tenida en cuenta como fuente secundaria la historia clínica. Los instrumentos o técnicas para recolectar datos
tienen que ver con la entrevista, la observación y el examen físico. La entrevista es una técnica en la cual yo doy todas las condiciones de privacidad, de resguardo de la intimidad de esa persona para poder obtener datos relacionados con la salud, ¿sí? Esa entrevista me va a aportar datos subjetivos. Todos los datos que me aporte la persona, no sé si voy a poder medirlos y comprobarlos. Es decir, que van a ser en su mayoría datos objetivos, ¿sí? La observación es otra técnica en la cual yo puedo obtener datos. Una observación me permite obtener el dato de la coloración de la piel, me va a permitir obtener un dato de que se desplaza en silla de ruedas, de que está acompañada por un familiar, del estado de higiene que presenta, de algún movimiento del cuerpo involuntario. Es decir, que la observación a mí me permite obtener datos. La observación me permite obtener casi siempre datos objetivos. Se pueden comprobar. Mi colega corrobora que viene en silla de ruedas. Mi colega corrobora de que tiene una coloración cianótica en la piel, generalmente en los labios, por ejemplo, ¿sí? El examen físico dispone de instrumentos para recolectar esos datos, técnicas e instrumentos. ¿Qué significa? El examen físico consta de 4 pasos o de 4 técnicas que se pueden utilizar. Una es la inspección, otra es la palpación, otra es la percusión y otra es la auscultación. Inspección es observar, pero con detalle y minuciosamente. La inspección, yo observo a la persona con dificultades en la higiene, con algún problema en la higiene personal, pero inspeccionando puedo identificar la presencia de pediculosis. Inspeccionando puedo observar que hay hematomas en la piel, o que hay laceraciones, o que hay algún tipo de heridas en la piel. Puedo inspeccionar las características de esa herida, ¿sí? La palpación generalmente se hace sobre zonas blandas. Generalmente la palpación se hace en la región del abdomen y se van palpando los órganos para reconocer si hay algún problema o si hay algo que, según de acuerdo al dato que arroje la persona, que se pueda comprobar a través de la palpación. La percusión significa golpear los dedos. Nuestros dedos son golpeados de una mano con los de la otra mano, buscando conocer sonidos, ¿sí? Generalmente se hace una percusión en el abdomen o en el tórax, tratando de reconocer sonidos timpánicos o sonidos mate. ¿Qué quiere decir? Que por debajo del órgano o de la región que estoy examinando puede haber presencia de líquidos o presencia de gases. ¿Está bien? Y la auscultación, utilizo el estetoscopio, el vía auricular, generalmente se hace en la región torácica para identificar ruidos agregados a la respiración. Comenzamos a analizar los patrones funcionales de salud que estableció Marjorie Gordon, que es una teorista. Ella identificó 11 patrones funcionales. ¿Por qué le llamó funcionales? Porque son inherentes a una determinada función. El primer patrón que identifica es el patrón de percepción y manejo de la salud. Ustedes van a mencionar cada patrón tal como lo escribió y lo diseñó Marjorie Gordon. Es decir, que yo lo tengo que nombrar de esta manera: patrón de percepción y de manejo de la salud. Describe cómo percibe la persona el patrón de bienestar o de enfermedad, cómo se comporta en relación a su salud, cómo cuida su salud, cómo percibe su salud. Quiere decir que, por ejemplo, se hace chequeos médicos preventivos todos los años. Ese sería un dato que obtengo. Otro, cómo cuida su salud. Utiliza medicamentos por cuenta propia, ¿sí? Toma medicamentos desde hace 10 años por diabetes.
concurre al curandero y no al médico. Solamente va al médico cuando está enfermo. Esos datos de cómo cuida su salud se ubican en este patrón, cómo maneja su salud. El patrón nutrición y metabolismo describe las costumbres que tiene la persona en relación a los alimentos y líquidos que van a relacionarse con sus necesidades metabólicas, ¿no es cierto? Acá aprendemos algo muy importante que tiene que ver con la explicación de lo que son los nutrientes a diferencia de los alimentos. Los nutrientes son sustancias químicas, orgánicas e inorgánicas que están presentes en los alimentos. Ustedes las conocen seguramente, las vitaminas, las proteínas, las sales, minerales, ¿entienden? Entonces, hay personas que, por ejemplo, están alimentándose, pero no con nutrientes esenciales, ¿entienden? Entonces es muy, muy importante conocer la dieta que consumen las personas, cuáles son sus hábitos alimentarios. Es muy importante conocerlo, porque va a tener que ver cómo está funcionando su metabolismo. Por eso también acá todo lo que tenga que ver con el estado de la piel, las condiciones para cicatrización, cómo se encuentran la piel, las uñas, el pelo, la dentadura, todo va a tener que ver con la parte nutricional metabólica. El patrón de eliminación describe todo lo que tenga que ver con la función excretora, ya sea urinaria, intestinal y también la excreción a través de la piel. ¿Sí? Acá nos damos cuenta si hay alguna afección que pueda estar alterando esa función de la eliminación. ¿Qué dato puedo obtener? Y por ejemplo, presenta hematuria. Hematuria es presencia de sangre en la orina, ¿sí? Puede decirme que siente ardor al orinar, puede decirme que orina muy poco, que la orina es oscura. En relación a la intestinal puede decirme que evacúa intestinos cada 2 o 3 días, o por lo contrario, que se alimenta y tiene 2 o 3 deposiciones diarias. Puede decirme que utiliza laxantes para lograr la evacuación intestinal. En relación a lo de la piel, si hay alguna secreción, si hay algún exudado, ¿sí? En relación a si hay alguna transpiración profusa en algunos momentos, en determinadas situaciones. Esos son datos relacionados con el patrón de eliminación. En relación al patrón de actividad y ejercicio, tiene que ver con qué actividades realiza esta persona. Más allá de ser la actividad física que se está realizando actualmente en cuanto a salir a caminar o alguna rutina de ejercicios en algún centro de gimnasio, tiene que ver con la capacidad que tiene la persona de realizar las actividades. Entonces me va a interesar saber si hace algunas actividades físicas, pero también reconocer si puede realizar tareas cotidianas, ¿sí? Si es capaz de realizar algunas actividades domésticas sin sufrir algún cansancio, calambres, dolor. Entonces voy a valorar cómo es la actividad física en esa persona. El patrón de descanso y sueño me va a aportar a mí datos e información suficiente en relación a de qué manera o cómo esta persona puede descansar o cuántas horas de sueño tiene diariamente. Ustedes vieron que los adultos mayores duermen pocas horas, se acuestan muy temprano y se levantan muy temprano. Es probable que según el grupo etario, es decir, de la edad que tenga, esas condiciones van a variar, ¿sí? Pero también nos hace saber que utiliza 2 o 3 almohadas para dormir, que realiza siestas, por ejemplo, de 1 hora, de media hora, de 40 minutos, ¿sí? Y también en este patrón puedo identificar si tiene que utilizar algún hipnótico, algún sedante, algún medicamento para poder conciliar el sueño. En muchas culturas, en muchas costumbres, también es una forma de reconocer qué hábitos tienen para inducir el sueño. Ustedes vieron que hay personas que se duchan o se bañan en la noche para tener relajación y poder dormir. Hay otros que toman un vaso de leche tibia.
y así distintas técnicas que inducen al sueño. El patrón cognitivo perceptual es el que a veces les cuesta un poquito más reconocer datos para este patrón. Todo lo cognitivo tiene que ver con el conocimiento, con la capacidad que tenga la persona para reconocer, para entender, para comprender determinada información. En la memoria, el lenguaje, la capacidad de tomar decisiones, todo eso tiene que ver con lo cognitivo. Incluso saber su nivel de formación para poder darnos cuenta si las indicaciones escritas las va a poder leer, si las entiende, si las comprende, o por lo contrario podemos encontrarnos con personas analfabetas. La parte perceptual tiene que ver con los 5 sentidos: la vista, el oído, el gusto, el tacto, el olfato. Entonces yo me doy cuenta que hay algún problema relacionado con el sentido. Por ejemplo, utiliza anteojos para ver, utiliza anteojos para leer, ¿sí? Utiliza un audífono para poder escuchar. Entonces todo lo que se relacione con los 5 sentidos y con lo cognitivo ingresa en este patrón. Una percepción que es subjetiva, es decir, que solamente la va a presentar la persona y no la va a poder informar nadie más, es el dolor. El dolor en algunos está considerado como un 6º sentido. Entonces, siempre que la persona manifieste dolor en el hombro derecho, dolor en la pierna izquierda, dolor al deglutir, el dolor que manifieste va a incluirse en este patrón funcional. El patrón de autopercepción y autoconcepto, esta palabra que tiene el prefijo auto, significa yo, significa el sí mismo, ¿no? Es la individualidad. Autopercepción, cómo me percibo. Autoconcepto, qué concepto tengo de mí mismo. Y esto nos va a permitir medir la capacidad que tenga esa persona en cuanto a lo afectivo, a las limitaciones físicas o de conocimiento que pueda tener. Entonces la persona puede tener algún impedimento físico, pero sentirse fortalecida internamente y mentalmente para sobrellevar la situación. O por lo contrario, alguna persona que no tiene impedimento físico se siente que es una carga para la familia, que no sirve para nada, u otra que se siente que es muy importante y que puede lograr todo lo que se proponga. Esos datos van en este patrón: autopercepción y autoconcepto. El patrón de rol-relaciones, rol. ¿Qué palabra rol? Rol significa el papel que desempeño. ¿Cuál es mi rol? Yo soy docente. ¿Cuál es otro rol? Soy hija, soy madre, soy esposa, soy tía, soy amiga, soy vecina, ¿sí? Esos son roles. Identifico qué rol ocupa esa persona con la que yo interactúo. Es probable que sea viudo, es probable que sea el presidente de la unión vecinal, es probable que sea contador, que tenga alguna profesión. Y el tema de las relaciones tiene que ver cómo se relaciona con otras personas, ¿sí? Hay gente que vive sola, pero tiene muchas relaciones sociales, entonces no siente la soledad. Y hay personas que aún estando rodeados de otros integrantes, se siente sola. ¿Está bien? Las relaciones que se establecen. Ese rol preponderantemente va a relacionarse con otras relaciones significativas. Las relaciones sociales influyen siempre positivamente o negativamente en la salud de las personas. El patrón reproductivo sexual va a describir este patrón, la satisfacción o insatisfacción de la sexualidad. Tiene que ver con la percepción que tiene esta persona en relación a cómo vive su sexualidad. Y nos podemos encontrar con diversos datos, ¿no? Hay personas que son solteros o que conviven
con algunas personas sin contraer matrimonio porque lo eligen de esa manera. Hoy por hoy hay muchas personas que eligen el matrimonio igualitario. En este momento hay mucha ley que protege a las personas que deciden ser padres o madres solos. Está preparada la sociedad para ayudarlos y colaborar con ellos. Hay muchas personas que todavía no dan a conocer su orientación sexual por temor al rechazo de la sociedad. Y también tiene que ver este patrón con lo reproductivo. En el caso de las mujeres que han podido ser madres y todo lo que tenga que ver con la preparación a la menopausia, que eso también genera mucha inquietud en algunas mujeres y también tiene que ser tenido en cuenta. El patrón de afrontamiento y tolerancia del estrés tiene que ver los datos que pueda obtener en relación a cómo las personas sobrellevan situaciones de estrés, conflictos, crisis. ¿De qué manera? Por ejemplo, alguna persona está desocupada y entonces se incrementó el consumo de cigarrillos. Alguna persona que tuvo una crisis familiar o una situación de pareja se inclina hacia el alcohol, por ejemplo. Hay personas que posterior a una situación de crisis de pareja comienza a realizar actividad física y se inscribe al tiempo en maratones. Es decir, ¿qué hacen las personas para sobrellevar una crisis o una situación de estrés? El patrón de valores y creencias tiene que ver con las cosas que son importantes para las personas. ¿A qué le doy valor? ¿No? ¿En qué creo? ¿Qué es lo que yo pienso que tiene valor en mi vida? Hoy por hoy, en estos tiempos, para muchas personas, incluso cuando aumenta la edad, lo más valioso es la salud, ¿sí? Por ahí, a los grupos jóvenes, el valor está en lo económico, en los artículos que quieren poseer, en las cosas que quieren tener, ¿sí? O las metas que se propongan. Aparece en este patrón todo lo que se relaciona con las creencias, con la fe. Van a encontrarse con muchas personas que profesan distintas religiones, ¿sí? Y bueno, es una forma de informarse, de conocer, de aprender, de escuchar. Recuerden que nosotros en enfermería obtenemos datos y siempre buscamos contribuir a la salud de la persona, fortalecerlos en su salud, ayudarlos a recuperar la salud o rehabilitarlos en la salud. Entonces, nunca prejuzgamos, no emitimos juicios de valor, solamente obtenemos datos para poder planificar nuestros cuidados y darnos cuenta qué intervención va a ser beneficiosa para esa interacción humana en ese momento.